El programa de Power BI lo vamos a usar hoy, entonces, primero que nada, para usar una función que se llama unión. ¿Qué es unión? Unión es cuando yo tengo, cuando yo tengo una necesidad de unificar dos tablas, por ejemplo, estas que tengo aquí en la pantalla. Ustedes pueden ver aquí que dice Northwest Employees. Son empleados de una región y aquí abajo hay otro grupo de empleados que corresponden a otra región. Esto, si usted se fija, tiene la misma estructura. Las dos tablas tienen la misma estructura, ¿verdad? Tienen los mismos campos. Employee, employee, city, city, state, state y tenure y aquí igual. O sea, tienen los mismos números de campo, los mismos nombres de campo, y eso pues nos permite utilizar una función DAX que se llama unión. Básicamente lo que se logra con esta función es unificar en una sola tabla todos los registros de cada una de las tablas. O sea, si yo unifico dos tablas, se genera una tercera con todos los registros de las dos tablas. Yo puedo unificar más de dos tablas, puedo unificar dos, tres, cuatro, cinco, hasta, pues si podemos verlo, no sé si tiene límite, pero sí puede unificar por, pues unas 10 que quiera unificar, pienso yo que lo puede hacer. Nosotros vamos a hacer el ejemplo con dos tablas, que son las que vamos a cargar. Por lo tanto, yo les voy a mostrar acá dos archivos. Yo creo que estos, no sé si se los compartí. Si no se los compartí, puedo hacerlo rápidamente si lo desean, pero bueno. También se los puedo mandar al final, ¿de acuerdo? Para no perder tiempo, decía yo, pues mejor mandárselos después. Entonces yo me voy a enfocar en estos dos. Miren que dice empleados norte, empleados sur. ¿Qué es lo que tiene empleados norte? Tiene tres registros, o sea, tres empleados ahí. Y en lo que es empleados sur, podemos ver que tenemos cuatro empleados con la misma estructura, ¿verdad? La fuente, pues son archivos de Excel que contienen esa información. Entonces nosotros en Power BI vamos a cargar esos datos, nos venimos a Excel, aquí la herramienta para cargar datos de Excel. Luego vamos a revisar en DAX. Aquí está empleados norte, vamos a cargar empleados norte, le voy a dar a abrir. Ahora me va a mostrar la hoja en el libro, se llama norte. Ahí están los tres empleados y le voy a dar cargar. Con esto yo aquí voy a visualizar cuando aparezca la tabla con sus campos. Ahorita lo está cargando. Aquí ustedes pueden verificar que se crea es una tabla con el nombre de la hoja que tenía en Excel, ¿verdad? Que se llamaba Norte. Ahora voy a ir a cargar el otro que se llama Empleados Sur. Lo abrimos. Ahora la hoja se llama Sur. Son cuatro registros. Le doy cargar. Y entonces ahora yo tengo aquí dos tablas, ¿verdad? Con los mismos campos o variables cada uno de ellos. Y pues puedo ir incluso a ver los datos. Me vengo acá, estoy ubicado en norte. Si me pongo en sur, pues veo los empleados del sur. Bien, entonces cuando yo tengo un escenario así y quiero obtener una tabla en donde estén juntos todos los registros, es como unificar todos los empleados del norte con los empleados del sur, ¿verdad? Entonces pienso en
utilizar una función DAX llamada unión. Para eso me va a servir. Bueno, voy a venir aquí entonces y vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay una opción. Quiero que se fijen esto. Aquí arriba hay una opción que dice herramientas de tablas. ¿Ok? Si yo me voy a la vista de informes, aquí ya cambia la cosa. Pero no quiere decir que no lo pueda encontrar a partir de aquí. Si yo me voy a la sección o a la opción de modelado, también la puede encontrar usted aquí. Miren que dice nueva tabla. Si yo me vuelvo a la vista de datos, pues ya obviamente aparece la opción de herramientas de tablas y tengo acceso a la opción que dice nueva tabla. Bueno, cualquiera de los dos, yo le voy a dar aquí en nueva tabla y eso va a permitir, de la misma manera como hemos estado creando las nuevas columnas, el procedimiento viene siendo equivalente. O sea, se abre este espacio para que yo escriba el nombre de la tabla, que es igual al resultado pues, de toda una fórmula que son las que conllevan las funciones DAX para darle forma a lo que yo deseo. En este caso, ya ustedes pueden ver que aquí al lado derecho ya se está formando la tercera tabla y ahora yo voy a eliminar aquí arriba porque voy a escribir, por ejemplo, una que se llame empleados. Sí, una empleado, ¿verdad? Pero lo que yo deseo es una sola tabla con todos los empleados del norte, con los del sur, o sea, sin separación. Y entonces lo que yo hago es poner el nombre, un segundo, ponemos el nombre y luego ponemos ya la función DAX llamada unión. Entonces escribo aquí unión, aparece aquí una descripción, ¿verdad? Devuelve la unión de las tablas cuyas columnas coinciden. Aquí está la función, esto que dice f de x. Entonces le voy a dar dos clics aquí para seleccionar la función DAX unión. Y en este momento yo tengo que, pues normalmente cuando uno selecciona una función DAX tiene que seguir la sintaxis, ¿verdad? Que le indica el programa. Aquí dice tabla 1. Bueno, entonces voy a escribir, ¿cómo se llama mi tabla 1? Yo deseo unir una que se llama norte con una que se llama sur. Y si hubieran más, por ejemplo, una que se llame este y otra oeste y otra centro, yo pudiera ponerlas a todas ellas separadas por una coma, o sea, colocando el nombre de cada una de ellas, separándolas por una coma. Entonces acá voy a escribir norte, automáticamente me sale aquí las tablas, en este caso solo es una porque solo tengo dos, la selecciono, pongo una coma, ahora me pide tabla 2, sería sur, aquí está la tabla, la selecciono y con eso cierro el paréntesis y ya le puedo dar enter porque lo único que deseo es solamente esas dos, o sea, unificar esas dos nada más. Entonces con eso le vamos a dar enter y automáticamente me va a generar una tabla llamada empleados. Ustedes ya la pueden ver aquí, están los datos unificados. Aquí se generó la tabla llamada empleados. ¿No ven? Si usted abre acá, ven que tiene los mismos cuatro campos que tienen las otras, norte y sur. Entonces el dato importante acá es lo siguiente. Si yo me voy ahora a la vista modelo, pueden ver ustedes que aquí hay tres, porque yo tengo tres aquí en mi listado de tablas. Por cada una de estas tablas yo voy a tener uno de estos acá. Pero yo aquí no puedo diferenciar quién es con fuente de Excel o quién es una tabla que pertenece solamente a lo que es la capa de Power BI, ¿de acuerdo? O sea, eso es un dato que tenemos que tener bien claro. O sea, yo sí sé, ¿verdad? Porque yo estoy
diseñando en sí el escenario y sé que la tabla llamada empleados es una tabla propia en Power BI, pero que toma sus datos de lo que son dos tablas que sí tienen una fuente de Excel. Entonces, todo esto es como una cadena, ¿no? Porque los datos que están en empleados son datos que están en norte más los que están en sur, o viceversa, ¿no? Los que están en sur más los que están en norte, eso no importa. Pero otro de los detalles importantes es el siguiente. Voy a ingresar un empleado más en cualquiera de las dos, o sea, en norte y sur. Voy a ingresar a un empleado más o dos empleados más, o sea, no hay problema. Y ese ingreso, ¿en dónde lo debo yo de hacer? O sea, tengo que usar la fuente directamente, o sea, el archivo de Excel. Voy a ingresar a dos empleados. Vamos a irnos aquí a la fuente de Excel, en esta que tiene menos, que se llama empleados norte. Voy a ingresar aquí, por ejemplo, um, vamos a ver, Pérez Juan. Pérez Juan, ¿de qué ciudad? Guatemala. Aquí su estado GT le vamos a poner. Y en la tenencia le vamos a poner 5. ¿Ok? Aquí abajo vamos a crear a Juárez María. Esto va a ser de México. México. Y acá MX. Vamos a ver MX. MX. Y le vamos a poner 8 en la tenencia. Va. Yo ingreso datos en la fuente directamente. Lo guardo. Y ahora, ya que está guardado, ya me puedo ir a Power BI. Y me voy a venir a los datos para que podamos ver pues sencillamente el momento en el que aparecen esos dos empleados. Ahorita, si yo me vengo aquí a empleados, no están ellos dos. Pues no están porque no está actualizada la información. Para actualizar la información, yo busco en la parte de arriba la opción de actualizar, que está aquí en la opción de inicio y el botón que dice actualizar. Entonces aquí al darle a actualizar, me debe jalar los dos nuevos, pero el que yo estoy viendo, lo que yo tengo enfrente es la tabla que yo he hecho, que yo he creado en Power BI. No es la fuente directa, tampoco es la tabla que está ligada a la fuente en Power BI. O sea, acuérdense que eso lo ingresamos aquí, ¿verdad? Empleados, ¿qué eran? Norte. Vamos a norte. Aquí están, miren. Pérez Juan y Juárez María, Guatemala, México, GT. Entonces, al actualizarse esta fuente, automáticamente se actualiza también la otra, porque la otra es como una tabla temporal que existe en función de lo que tienen las tablas llamadas norte y sur. Si yo, por ejemplo, viniera y eliminara información acá, si yo las elimino, lo guardo y actualizo allá, también se eliminan en Power BI. Ya eso es importante mencionarlo. Lo vamos a hacer con uno. Vamos a hacerlo con uno. En este caso, vamos a agarrar a este señor Smith, a ver y dice Redmond, y todo este registro, ¿eh? Lo vamos a eliminar. Le eliminamos toda la fila. Eliminamos toda la fila. Es el señor Smith, ¿verdad? Ese fue el que eliminamos. Entonces le voy a dar aquí guardar. Y me voy a ir a Power BI y le voy a dar a actualizar nuevamente. Aquí está el señor Smith, miren, ahorita. Él todavía existe en Power BI, pero ahorita yo le voy a dar a actualizar. Van a ver que tiene que desaparecer de aquí. Ahí está. Entonces el señor Smith ya no está aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se actualizó. O sea, Power BI va a la fuente
y como hace como una sincronización. Si le faltan datos, los trae. Si hay datos que ya no están, entonces los quita de la capa de Power BI. ¿De acuerdo? Eso es lo que debemos manejar, ¿no? Y acá pues lo estamos haciendo en función de la aplicación de esa función DAX llamada unión. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esto. Usted me dice ahí No, no, cualquier no, duda, ¿ya? ninguna duda. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra función. O sea, de acuerdo a la guía, tenemos una función que se llama sumarice. Entonces, la función sumarice es una función muy, pero muy útil, muy buena, y van a ver por qué razón. Para poder hacer este ejemplo, necesito cargar nuestro archivo de ventas. ¿Se recuerdan este? El de las 700 ventas. Vamos a cargarlo. Aquí está, Financials, cargar. Bueno, y vamos a poner el escenario de la siguiente forma. Yo sé que estos datos representan el detalle de cada una de las ventas que se han hecho. Por tanto, a partir de esa información, vamos a trabajarlo para poder generar como información consolidada, información que esté de alguna manera procesada y que nos sirva para algún propósito. Entonces, el punto aquí es lo siguiente, se lo voy a plantear así. ¿Cómo haríamos nosotros? Y me voy a venir a la vista de informe para poder hacer una tabla. Una tabla que me permita acá mostrar el escenario correcto para que ustedes lo puedan entender. Vamos a poner el producto en la tabla y vamos a poner los profit, ¿de acuerdo? Y vamos a poner las unidades vendidas. Entonces, lo que yo tengo aquí en la tabla es digamos así, como un informe o un consolidado de lo que representa los profit y las unidades vendidas de cada uno de los productos. Eso es lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Ahí dice, ¿no? Cada producto me genera a mí tanto de ganancia y tantas unidades vendidas. Bueno, planteen, plan- plantéese este escenario ahora. ¿Qué pasaría si le dicen, mire, por cada producto usted me va a pagar un impuesto diferente? ¿De acuerdo? ¿Y cómo hago yo entonces? O sea, ¿cómo genero ese impuesto, por decirlo así? Para el producto María usted paga 5%. Para el producto carretera usted paga el 6%. Para Montana el 7%. Para paseo el 8%. Para Velo el 9% y para BTT el 10%. O sea, solo estoy poniendo un ejemplo. Pero sobre el total vendido de cada uno de esos productos, ¿verdad? Entonces aquí, cuando yo pienso en eso, yo tendría que venir y hacer pues un análisis de cómo generar ese impuesto. El impuesto como tal, podría inicialmente pensar en que voy a hacer un campo allá en la tabla donde están las ventas detalladas y voy a agarrar el profit, ¿verdad? Voy a agarrar el profit y el valor del profit. Eso es lo que voy a usar y le voy a calcular según el producto, le voy a calcular el porcentaje de impuesto. Pero en realidad, aquí, usted tiene un valor que es la sumarización. Es la sumarización. Pero, ¿qué pasa si le dicen
que el impuesto va a ser por país, por ejemplo. Ahorita no lo vamos a complicar mucho, más bien lo que quiero es mostrarles a ustedes por qué razón no es tan fácil venir y generar solamente una nueva columna que me permita tener a mí la posibilidad de calcularle el impuesto. Por eso entonces, yo lo que le quiero mostrar es que aquí en esta tabla, donde yo puedo visualizar la información que me interesa usar para el cálculo del impuesto, no me es fácil, sencillamente porque yo a este objeto visual, a esta información, no le puedo aplicar la creación de una nueva columna aquí que contenga el impuesto de uno de ellos, o sea, según el producto. Por eso es que eso amerita o justifica el uso de esta función DAX que se llama sumarice. La función sumarice lo que hace es precisamente darle vida a una tabla. Es como una tabla consolidada, o sea, es una tabla con datos consolidados, pero este dato que está aquí, miren, este que está aquí, 2.814.000, él no existe como tal en una tabla, porque lo que él representa es la sumatoria total de todos los profit que coinciden con el producto amarillo. Pero este dato no solamente es el resultado. Ahora, con la función sumarice, vamos a poder generar una tabla donde esté este dato guardado, igual que todos los demás datos que están acá. Y ya como cuando exista como una tabla, ya puedo fácilmente venir y aplicarle la creación de nuevas columnas en esa nueva tabla. Por el momento yo no puedo más que crear nuevas columnas aquí en esta tabla que se llama Financials. Pero depende de lo que uno quiera lograr, es como uno tiene que pensar en si se puede de manera directa acá en las tablas que vienen de la fuente directamente, o tengo que generar nuevos escenarios que me permitan facilitarme el logro de lo que yo ando buscando. Por eso entonces esto que ustedes ven acá, que está reflejado como que a través de un objeto visual, tabla, esto le vamos a dar vida, pero a nivel de tablas específicamente, o sea, lo que yo tengo aquí a la derecha. Es decir, esto que ustedes ven acá, que aparezca en la vista modelo aquí, en esta parte, que aparezca como un cuadro más para que yo le pueda dar un tratamiento de una tabla cualquiera. En este momento esto no es una tabla que existe para mí aquí con campos. Esto acá es el resultado de que me muestra un objeto visual que está, digámoslo así, procesando o que está configurado ahorita con 3 variables que provienen de una fuente en particular. Bueno, veamos entonces cómo generamos esto con la función sumarice. Primero, lo que voy a hacer es que yo sé que la fuente de la información está en la tabla llamada Financials. Luego me voy a ir a la parte donde dice nueva tabla. Eso ya lo vimos aquí en modelado, nueva tabla. Yo le voy a dar vida a una nueva tabla. Entonces acá le voy a poner a esta tabla, le voy a poner resumen. ¿Sí? Resumen profit. Resumen profit, espacio, es igual a. Y aquí es donde viene la fórmula que va a incluir la función DAX llamada sumarice. La función DAX sumarice, entonces yo voy a escribir esto. Basta con empezar a escribir SUMM, ¿ok? SUMM, vamos a escribir aquí, SUMM,
ya el programa viene y me lista las funciones que coinciden con SUMM. Al inicio, por supuesto, vemos dos, Sumarize y Sumarize Columns. Vamos a usar la primera, que dice solo Sumarize. Aquí está una descripción que indica, crea un resumen de la tabla de entrada agrupado por las columnas especificadas. Bien, entonces seleccionamos esta función, doble clic, y empezamos a guiarnos por la sintaxis. En la sintaxis me dice a mí, tabla, o sea, ahí está en negrita, me dice, ahorita te toca ingresar la tabla. ¿Cuál es la tabla? Es la tabla fuente. La tabla fuente que yo voy a usar para generar los consolidados, digamos, los valores consolidados son, o es la tabla llamada Financials. Aquí aparece, si hubieran más tablas, pues todas las que coincidan con Financial aparecerían. En este caso solo tenemos una. Le doy doble clic y yo ahí ya le dije, mire, esta es la tabla fuente donde están los campos que yo voy a usar. Bien, ya lo definí, entonces pongo una coma. Ahora me pone en negrita, la parte que dice Group by Column Name 1. O sea, la columna número 1 de lo que es el criterio de agrupación. O sea, el criterio de agrupación, acuérdese que usted tiene muchas o varias variables o campos en la, en la parte, de su tabla financials. Entonces aquí, en base a lo que yo quiero lograr, porque lo que yo quiero lograr está aquí atrás, yo necesito tener que mi criterio de agrupación sea el producto, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que yo tengo que empezar a establecer es aquellos campos que me van a definir el grupo de los datos, ¿ya? Entonces, como decirle, mire, agrupe la información de la tabla financials, que lo agrupe por medio del campo product, ¿de acuerdo? Entonces yo pongo product y lo que busco es el campo product en la tabla financials. Aquí está. Entonces le doy doble clic. Con esto ya le he definido a él, mire, este es el campo que yo quiero como definición del grupo. Para definir el grupo no solamente va a ser de uno, muy bien, no solo va a ser de no solo puede ser de un campo, puede ser de dos o de tres o de cuatro. Eso ya depende de la necesidad. En este caso, nuestra necesidad es por producto, nada más. Por eso, ahora voy a poner coma. Y él esperaría que yo le ponga un segundo criterio de agrupación. Pero yo dije que solo ese necesitamos ahorita. Por lo tanto, no me interesa definir más campos para definir el grupo. ¿Cómo hago para ignorar esto? Si usted se fija, a continuación de lo que está en negrita, tenemos algo que dice nombre 1. Y hay puntos suspensivos aquí. Como yo no deseo ingresar más campos para definir el grupo, entonces lo que defino es el nombre de la columna. ¿Cómo le quiero llamar a esta primera columna de datos? Miren. Entonces yo aquí le voy a decir, entre dobles comillas, solo puse la doble comilla y él ya me pasó a la parte de nombres. Miren, nombre 1. Vamos a escribir cómo quiero yo llamarle a la columna, esta columna en la tabla que estoy formando. Yo le quiero llamar total profit. Cierro la doble comilla, pongo una coma
Y ahora tengo que decir una expresión que viene siendo también como una formulita dentro de toda la fórmula que estoy armando, ¿verdad? Con el sumarice. Es la manera en que se va a crear cada uno de los valores de cada fila del grupo para lo que es el total profit. Entonces, si yo estoy trabajando con grupos de registros, por favor, y aquí es donde viene la parte clave para entender esta función DAX. Usted tiene que entender que lo que usted está trabajando son grupos de registros. Y por cada fila, o sea, esto que está acá, este 2.814.000, en varios ejercicios ya le he mostrado cuántos registros están incluidos en esa fila. O sea, es como decir cuántos registros hay en ese grupo, ¿verdad? Para darle vida a ese total sumarizado. Pero independientemente de los que sean, si es uno, si son 20, si son 30, si son 100, eso no lo defino yo, eso ya el programa a través de esta indicación del campo producto, él ya dice, bueno, me piden que agrupe por producto, entonces él busca y todos los productos código 1 los agrupa, todos los productos código 50 los agrupa, y así por cada uno de los códigos o nombres de producto, él genera un grupo, y ese grupo tiene una cantidad de registros. Pues, ¿cómo le voy a dar vida? ¿Qué es lo que yo quiero en este momento mostrar en ese punto? Pues para que salga igual al que está acá, yo debo usar pues otra función DAX que se llama sum. Sum es para sumarizar valores. Aquí se ve, suma todos los números de una columna. En este caso, los números de la columna que corresponden en el grupo. Entonces, sum de quién? Pues sum de la otra variable o campo llamado profit. Entonces aquí es financials profit. Con esto yo termino, por decirlo así, la primera columna. Pero como tengo aquí otra que se llama unidades vendidas o unit sold, que también cada uno de ellos es la sumarización de todas las unidades vendidas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cerrar el paréntesis que corresponde a la función DAX que se llama sum. Pongo una coma y entonces viene Power BI y me pide el nombre para la siguiente columna, si es que yo quiero otra columna. En este caso sí la necesito porque me estoy basando en esto, ¿verdad? Estoy tratando de perseguir esto que está acá. ¿Cómo se va a llamar la otra columna? Se va a llamar total unidades, le vamos a poner. Entonces, doble comilla, total unidades, cierro la doble comilla, pongo una coma. La fórmula aquí sigue siendo sum, ¿verdad? Porque yo solo quiero totales, sumarizados. Si por ejemplo yo quisiera un promedio, aquí es el momento en que yo lo voy a poder aplicar. Poner un promedio, o sea, una función promedio o bien una función average, según cómo sea la función DAX. Pero en este momento sigue siendo sum. ¿Sum de quién? De unit sold. Unit sold, que es este campo, que está acá. Lo selecciono, cierro el paréntesis. Y en este momento yo habré ya terminado con la segunda columna. Entonces, voy a cerrar el paréntesis para lo que es la función sumarice. ¿Ya? Si usted se fija, si se fijó en la sintaxis de esta función, no tiene no tiene como un límite de argumentos. Yo ahorita solamente establecí 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. 6 argumentos para darle vida a cuántas columnas en la tabla. 3 columnas. Porque uno va a ser el producto, el otro va a ser el total profit y el otro va a ser el total unidades.
Pero si yo quisiera lograr más cosas, yo puedo seguir ingresando argumentos en esta función DAX llamada sumariz. Vamos a darle Enter y vamos a ir a chequear cómo es que se forma esta tabla llamada resumen profit. Le voy a dar Enter. Aquí ustedes pueden ver que ya se formó la tabla resumen profit con los campos product, total profit y total unidades. ¿De acuerdo? Me voy a ir a la vista de datos y me voy a enfocar en esa tabla. Aquí está resumen profit. Y vean qué es lo que tiene. Miren, es lo mismito que tiene aquí el objeto visual. Si usted se fija, enfoquémonos en este, por ejemplo, BTT. BTT tiene 3.034.000 aquí, ¿ven? Aquí en total profit. Y si me voy a la vista del informe, BTT tiene 3.034.608. ¿No ve? 3.034.608.02. Y en unidades vendidas tiene 168.783. 168.783. O sea, no convertimos, sino que logramos crear este mismo resultado que me dio a mí un objeto visual llamado tabla, en donde yo le puse o configuré con esas tres variables o campos, me arrojó estos resultados. Yo puedo ver que ahora pues ya le di forma a esos datos, pero ya como datos dentro de la tabla. Y esa tabla no tiene ninguna fuente en Excel, ni de base de datos, ni de redes sociales, nada. O sea, su fuente es puramente aquí dentro de Power BI, en el escenario o la capa de datos de Power BI, para formarse. Pero formarse a conveniencia de nosotros, o sea, porque fuimos nosotros quienes le dimos forma a estos datos. ¿Y cuál fue la intención? Pues la intención es que yo tenía una necesidad de aplicar o de calcular impuestos, ¿verdad? Entonces ahora yo ya puedo decir cosas como, por ejemplo, lo vamos a hacer para carretera y Montana. Carretera 5%, Montana 6%. Y el resto le vamos a aplicar 10%, no importa. O sea, ahorita cambié incluso los porcentajes que dije al inicio con tal de poder hacer el cálculo del impuesto. Entonces vea esto. Me voy a ir a la parte de la tabla, aquí, del lado derecho. Ahora yo ya la puedo tratar como una tabla. Y puedo decir aquí, en resumen profit, puedo decir clic derecho, nueva columna. O sea, estoy haciendo encima de que es una tabla artificial creada por mí a través de una función DAX. Encima de eso le voy a generar todavía columnas a esa tabla. ¿Me entiende? Entonces aquí voy a decir impuesto espacio es igual a ¿cuál va a ser la función DAX que voy a usar aquí? Pues es la función si, es if, ¿verdad? If, función if, doble clic. Entonces aquí, ¿cuál va a ser mi criterio o cuál va a ser mi condición que voy a evaluar? Bueno, producto, o sea, product, pero en la tabla, sí, en esa misma tabla. Product, si resumen profit punto product, si esto es igual a este valor que se llama carretera, si esto es cierto, voy a poner una coma. Si eso es cierto, ¿qué voy a hacer?
pues el impuesto va a estar en función de la siguiente fórmula. Total profit, que es el campo donde están esos dos, ¿qué? 1.826.804. Entonces se dice este campo multiplicado por el 0.05, que es el 5%. ¿Ok? Coma, me voy a la parte falsa del if. O sea, si la condición no es verdadera, ¿qué quiere decir? Que no es el producto carretera. Entonces voy a volver a poner if y voy a preguntar si si el product de la tabla resumen profit es Montana, si el valor es Montana, entonces, si eso es cierto, voy a provocar que el cálculo ahí del impuesto sea total profit, aquí está, multiplicado por el 0.06%. O sea, ese es el factor, ¿verdad? La equivalencia en decimal del 6%. Y si eso no es cierto, ¿qué significa? Que si no es carretera y tampoco es Montana, o sea, cualquiera del resto de los valores, que en este caso entraría Paseo, Velo, BTT y Amarilla, pues entonces que le aplique un 10%. Entonces acá decimos que el total profit, resumen profit, total profit, multiplicado por el 0.1, que es el 10%. ¿Está bien? Entonces con esto yo le voy a cerrar acá. Veo que esto corresponde al primer if. Cierro el otro paréntesis y entonces ya llegué al primer if. Con esto ya le puedo dar enter. Si yo hubiera cometido errores, me lo tira en subrayado en rojo, por ejemplo. Pero no tengo errores, no se ven errores. Tengo que darle enter para terminar de estar seguro. Y en este momento se ha generado una columna más en esta tabla que se llama impuesto y que está en función de un porcentaje aplicado al total profit y según el nombre del producto, ¿no? Si se fija, bueno, en carretera, por ejemplo, tendríamos que verificar si esto corresponde al 5% de los 8.826.804.885, si corresponde al 5%. Ver si esto en lo que es el producto Montana corresponde al 6%. Aquí va a ser más fácil para lo que es el resto. Paseo, el total es 4.797.000 y puedo ver que sí es el 10% acá, porque yo tengo 479.743. En el caso de Velo, también 10% de los 2 millones viene siendo 230.599. O sea, esto corresponde al 10%, pero este debería de ser equivalente al 6% de esto y esto debería de ser el 5% de este total. O sea, le dimos vida a un impuesto sobre una tabla artificial creada sobre tablas que sí tienen una fuente en Excel. ¿De acuerdo? O sea, eso es parte de lo que es muy importante en este programa para que ustedes sepan hasta dónde se puede llegar. O sea, y esto es nada más una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Ya con más conocimiento de funciones DAX, cada una de ellas puede tener un potencial bastante grande y que le permita a usted darle una herramienta para que el día de mañana usted pueda hacer grandes cosas con información ya real. Y qué bonito es cuando yo ya tengo pues muchos escenarios elaborados porque es ahí donde uno se fija que el trabajo que uno hace es de utilidad pues para una empresa, para un negocio, para una corporación y obviamente todo eso marca diferencias. O sea, no cualquiera va a venir
y le va a hacer a usted un análisis de la información. O sea, a la gente no le gusta analizar, así de sencillo. Cuando le hablan de analizar datos, le huyen a eso. Entonces a mí pues me gusta mucho el análisis de los datos y espero que a ustedes también. Y esto es una herramienta que nos puede dar a nosotros, pues ahí sí que un plus para que el día de mañana tengamos cómo demostrar, ¿verdad? Pues esta función DAX yo la puedo todavía modificar. O sea, esta tabla, fíjese lo que voy a hacer. Esta tabla yo le voy a agregar, ojo, le voy a agregar en este momento otro campo como parte de la definición del grupo. En este momento el grupo es solamente definido por lo que es el nombre del producto, ¿sí? Pero, ¿qué tal si le agregamos el país? El producto más el país. Las cosas se tienen que reducir. Cuando digo que se tienen que reducir es el tamaño del grupo. En este momento usted y yo no sabemos cuántos registros forman cada uno de estos grupos, pero lo podemos incluir incluso en esta tabla. ¿Cómo lo incluyo? Vamos a venir acá a esta parte, miren. Al final de la definición de la tabla, que es este, aquí en este punto yo le voy a poner coma. Y al ponerle coma, él retoma la sintaxis de la función sumarice. Y me dice, quieres poner una tercera columna, ¿sí? Entonces aquí me dice nombre 3. Sí, entonces, ok, o sea, ¿cuál es la tercera columna? Pues la tercera columna la vamos a definir como NO registros. O sea, solo para conocer cuántos registros son los que forman el grupo. Pongo una coma y ahora viene la expresión. ¿Cómo hago yo para contar ahora? Entonces vamos a ver, tal vez count. Vamos a ver si lo logramos con count. Count y vamos a poner una variable acá de las que están, por ejemplo, con de sales, le vamos a poner financial sales. Vamos a ver si se logra por ese medio. Lo único que estoy haciendo es que me cuente cuántos valores hay de ventas en ese grupo. Vamos a chequear. ¿Cómo lo voy a comprobar que está correcto? Sumarizando. Como son poquitos datos, como son pocos registros, yo voy a poder contar si el total de ese dato me da a mí 700, porque entiendo que son 700 ventas las que hay. Entonces le voy a dar Enter y aquí usted puede ver que tenemos los datos 93 más 93 más 202 más 109 más 109 más 94. Eso me tiene que dar a mí 700. 3 más 3, 6 más 2, 8 más 9, 17 más 9, 26 más 4, 30. Ok, solo aquí en el último ya nos pegó bien, ¿verdad? Llegó a 0. Y esto me tiene que dar que 70, ¿no? 9, 9, 18, 20, son 38, más 10, más 20. O sea, si usted suma estos, le tiene que dar 700. Esto que está acá, esta suma. Bueno, ahora sí, puedo venir y agregar a la definición del grupo acá a un campo más. Dije que íbamos a poner el país. Entonces vamos a poner el país y van a ver cómo cambia aquí. Va a cambiar todo, por supuesto. Va a cambiar el total profit, va a cambiar el total de unidades, va a cambiar el impuesto y también va a cambiar el número de filas
que va a tener esta tabla, porque yo le voy a meter una variable más a la definición del grupo. Y siempre que yo le agregue una variable más es como estar reduciendo el tamaño del grupo. El tamaño del grupo es equivalente a este número, miren, que he generado aquí de último. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí se procesaron 93 registros para darle vida a estos. Y así cada uno de ellos. Entonces, si yo le voy a meter un campo aquí adicional, producto más país, el tamaño del grupo va a ser más pequeño. ¿Por qué razón? Pensemos en este producto, carretera. En estos 93 registros que están aquí solo para el producto carretera, ahí está involucrado los 4 o 5 o 6 países que tengo en los datos. Ahí está Francia, ahí está Alemania, ahí está Estados Unidos, ahí está México. ¿De acuerdo? Solo en este grupo, en estos 93. Entonces yo le voy a agregar eso. Quiere decir que va a haber un grupo que se combine como carretera México, carretera Francia, carretera Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces se va a reducir este número también. ¿Cómo hago yo entonces para meter eso? Acuérdense que el segundo, aquí en la fórmula, en el sumarice, aquí empieza la definición del grupo. O sea, esto que tengo marcado es el único campo en este momento, que es el product, que es el que tengo aquí. Entonces, aquí a continuación de la coma, voy a escribir el siguiente, que es el country. Entonces, financials country, lo selecciono y pongo una coma para que la sintaxis se mantenga de manera correcta. Entonces ahora yo tengo dos campos en la definición del grupo, que es producto y country. ¿De acuerdo? Entonces voy a venir al final, le voy a dar enter y van a ver cómo va a cambiar aquí la información. ¿Ven? O sea, carretera, Canadá. Carretera, Alemania. Carretera, Francia. Carretera, Estados Unidos. Y miren los tamaños. 17, 18, 18, 20 y 20. La suma de estos de Canadá me tenían que dar 93, que era el dato que tenía antes de modificar el grupo. Y lo mismo pasa con el resto de productos. Montana, 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 Montana. O sea, se hace un grupo por cada combinación de producto y país. Montana, Canadá. Montana, Alemania. Montana, Francia. Montana, México. Y por supuesto, varía el impuesto, varía el total de unidades y varía el total del profit. ¿Por qué? Porque esto está en función del tamaño del grupo, por eso. O sea, todo esto de sum que yo puse aquí se aplica a la cantidad de registros que forman cada uno de los grupos. Bueno, yo sé que esto no se va a dominar hasta que no lo practiquen. Por eso es importante que le entren a practicarlo, ¿vean? No sé si hay alguna duda antes de finalizar. Yo sí tengo una duda, Lick, disculpe. Esto básicamente se puede hacer a través de las visualizaciones. Hay ¿alguna de las dos es más eficiente que la otra o viene siendo lo mismo? ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, la primera diferencia es que usted allá a nivel de objetos visuales no puede manipular a nivel de columnas. Allá está limitado de acuerdo a lo que el objeto visual le permita. En cambio aquí usted ya genera una tabla, como que fuera una tabla independiente, y a partir de aquí usted puede crear cosas propias de las tablas, ¿verdad? Esa sería la diferencia principal. Quizá lo que hicimos ahorita lo podamos lograr igualmente con los objetos visuales, pero puede ser que haya una situación en la cual usted no lo pueda lograr allá, ¿verdad? Y a través de la generación de una tabla particular, pues ya sea otro escenario, tal vez más claro,
tal vez más fácil, tal vez más práctico, pero es cuestión de manejar la sintaxis de las funciones. O sea, las funciones DAX están para eso, ¿verdad? Para facilitarnos un poco, pero siempre y cuando manejemos muy bien la sintaxis, ¿de acuerdo? Ok, perfecto, muchas gracias por la aclaración. No, no te da pena. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, ya les voy a subir el video cuando ya lo tenga. Tipo 11 de la noche, 12 de la noche me toca estar haciéndolo, ¿bien? Pero no hay problema. Entonces, si no hay dudas, pues nos vamos a quedar ahí el día de hoy.